Buenas noches, estimadas hermanas y amigas que nos escuchan a través de este medio. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta noche y compartir la conferencia sobre qué dice la Biblia sobre el ministerio de la mujer. A través de diferentes épocas, la mujer ha tenido una participación en la vida y el ministerio de la iglesia. Si nosotros nos remontamos al Antiguo Testamento, cuando el pueblo inició a conformarse como pueblo, las mujeres tuvieron una participación muy activa en el desarrollo de la fe del pueblo de Dios. Ustedes saben que este pueblo escogido de Dios se inicia con una familia, con Abraham y con Sara. Y a través de su descendencia, Dios forma un pueblo diferente a todos los demás pueblos, porque ellos iban a ser un pueblo monoteísta, en medio de pueblos totalmente politeístas, con muchos dioses. De tal manera que la educación que tenía que darse a los hijos era ser diferentes a los demás pueblos. Y esta educación fue transmitida de manera oral, y los responsables de compartir su fe en ese Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, estaba en manos de los padres. Si ustedes recuerdan, en la época tribal del pueblo de Israel, fue la época en la que ellos tienen que salir de la tierra que Dios les había dado e irse a Egipto, porque había una hambruna. De esta manera Dios salva a su pueblo de perecer de hambre. Y allá en Egipto, Dios permite a través de las mujeres que el pueblo se multiplicara. Dice que el faraón veía que el pueblo crecía y crecía, y él quiso impedir que hubieran tantos hebreos, ¿verdad? Y dijo, pues lo que voy a hacer es pedirle a las parteras que impidan que los bebés nazcan. Pero las mujeres judías eran muy buenas para dar hijos. Y entonces el faraón no pudo con esa bendición de parte de Dios para las mujeres. Dios cuidó a las mujeres y su descendencia. Fueron ellas que tuvieron un papel muy importante en la conformación del pueblo de Dios, de ese pueblo que Dios había apartado para que fuera su pueblo y que le adorara. Y cuando el pueblo sale de Egipto y cruzan el Mar Rojo, tienen su primera experiencia, ¿verdad?, de victoria con ese Dios que es su rey, porque son un pueblo que son dirigidos por Dios. Dios es su rey, Él los guía. Y en esa celebración empezamos a ver una participación más activa de las mujeres a través de María, la hermana de Moisés. Ella es la líder del grupo de las mujeres que alaban a Dios, que danzan, que celebran la victoria, y se cree que ella tenía un lugar de liderazgo entre las mujeres. A través de toda esa conformación del pueblo, Dios le dice a los padres, al darle las leyes a través de Moisés, cuando hacen el pacto con Dios en el desierto, Dios le dice, estas leyes que yo les doy, necesitan enseñárselas a sus hijos de las formas posibles que ustedes puedan hacerlo, pero deposita la educación cristiana de los hijos a los papás de manera oral.
De tal manera que la mujer empieza a ser participante de la fe. No solamente cree en Dios, sino que participa transmitiendo esa fe a sus hijos. Esta participación es muy importante. La mujer no participa en el liderazgo del sacerdocio arónico, pero sí participa en la educación cristiana de sus hijos. Esta es la forma como la mujer empieza a participar desarrollando un ministerio tal vez doméstico en su casa, pero lo hace. Algo también interesante es que en este tiempo o periodo que se le llama de la conformación del pueblo de Dios, esta religión ya vista que el pueblo empieza a conocer a ese Dios, que es liberado de la esclavitud y que ahora le pertenece a Dios y que tiene que luchar para conquistar la tierra prometida. Hay mucha participación de las mujeres en compartir la fe, en luchar, en participar en las guerras, como Débora, como jueza, ¿verdad? Que ella iba a la guerra y peleaba como una líder espiritual de su pueblo. Jael, no sé si ustedes recuerdan, que ayuda en la guerra matando al rey enemigo. De tal manera que las mujeres tuvieron un papel muy importante. También en las celebraciones, en las fiestas, en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de los tabernáculos, las mujeres participaban en la organización de la fiesta. De tal manera que esto hacía que la mujer tuviera una gran libertad y la posibilidad de servir a Dios a través de los ministerios que en ese tiempo se permitían. La mujer participaba en el templo. No sé si ustedes recuerdan cuando Ana va y ora. Ella le dijo a su esposo, yo voy a estar un tiempo en oración porque necesito que Dios me bendiga. Pero después ofrece a su hijo y dice, aquí está mi hijo para que te sirva en el templo. De tal manera que las mujeres tomaban decisiones con respecto a la educación de sus hijos y el servicio y la participación que ellos podían tener en los asuntos de la celebración, de las ceremonias. Las mujeres estaban presentes ahí. Este periodo fue un periodo primitivo en el que hubo una gran participación de la mujer. Pero en el periodo, se le llama monárquico, en el periodo de los reyes, las mujeres fueron relegadas y no se les permitieron ni siquiera entrar al templo. La mujer ya no tuvo la participación que tenía antes y se cree que fue en los tiempos de David que esto se prohibió porque su esposa lo criticó porque él adoró a Dios de una manera diferente y que a ella le pareció indecoroso y a partir de ahí la mujer ya no tuvo la participación o la libertad de participar en el culto dentro del templo que fue construido en tiempo de Salomón y hubo una restricción y solo fue para los varones. En el periodo posexílico, cuando el pueblo de Dios regresa del cautiverio de Babilonia y reconstruyen la ciudad de Jerusalén y vuelven otra vez a construir el segundo templo. En ese tiempo hay un redescubrimiento de la Torá, un redescubrimiento de las enseñanzas de Dios al pueblo. Pero dentro de esa relectura de la palabra de Dios, encuentran que Eva es la culpable del pecado que se introdujo en el mundo y que fue llevada por la serpiente a pecar y después ella involucró a su esposo. De tal manera que la relectura de la palabra de Dios hace que los hombres consideren que la mujer, la única forma de poder ser parte del pueblo de Dios es procreando hijos, porque la mujer es impura cuando da luz, es impura cuando tiene su menstruación
y le empiezan a imponer pagos, de tal manera que la mujer nunca puede sentirse totalmente plena para adorar a Dios, porque hay periodos de su vida en el que es impura. Y esto la va relegando a un segundo plano y va surgiendo la sinagoga como una forma de educar a los hijos, y ya no se les permite a las mujeres ni siquiera estudiar la Torá. Esto hace una regresión de lo que las mujeres hacían comúnmente, de que ellas de manera oral participaban en la transmisión de la fe. Ahora esto era encargado a la sinagoga y solamente para los varones. Las niñas no podían participar, aunque en este periodo posexílico surgen algunos líderes como Esther, ¿verdad? que es considerada una líder espiritual que ayudó al pueblo a ser liberado y que no fuera de alguna manera desaparecido en el tiempo del exilio. Y entonces Esther ocupa un lugar de liderazgo en ese periodo, pero las mujeres no tenían la participación que antes tenían. Fue de alguna manera prohibido que las mujeres pudieran participar en estudiar la Torá o enseñarla. Es en este periodo que viene Jesús a la tierra, en este periodo del nuevo templo, del segundo templo, en el que Jesucristo trae una nueva propuesta para la mujer. Es en este periodo de la historia en que Jesús libera a la mujer de la acusación de que no puede participar, no puede recibir la bendición de ser hija de Abraham, porque es impura. Cuando Jesús sana a la mujer hemorroísa, a la mujer con flujo de sangre, Jesucristo no solo la libera de su enfermedad, sino que le dice: ahora eres parte del pueblo, perteneces, ya no eres impura y puedes participar del reino de los cielos. Ya eres parte porque has creído en mí, porque yo soy el que he venido a liberar a las mujeres de esa opresión en que la mujer estaba. La dignifica y le dije: eres hija de Abraham, perteneces al pueblo. No necesitas pagar una ofrenda para ser liberada de esa impureza, sino si crees en mí, tú puedes ser parte del pueblo de Dios. Jesús libera a aquella mujer jorobada, no sé si ustedes se acuerdan, aquella mujer encorvada que está en la sinagoga viendo por fuera. Y entonces Jesús la hace pasar a la sinagoga y la sana en sábado. Y Jesús es muy criticado, pero Jesús le dice algo esperanzador a la mujer y le dice: tú eres hija de Abraham. Tú puedes participar, tú puedes gozar de la bendición de estar aquí en la sinagoga y escuchar la palabra de Dios. Eres parte del pueblo de Dios. Eres hija de Abraham, perteneces al pueblo. Puedes entrar, puedes escuchar. Y esto era algo que rompía paradigmas, porque la sinagoga era solo para los varones. Solo ellos podían educarse y conocer a Dios. Cuando María, la hermana de Lázaro, decide, en lugar de ponerse a hacer los quehaceres de atender a Jesús y a sus discípulos, sentarse a sus pies, y que Jesús haya dicho que ella escogió la mejor parte, sentarse a los pies de Jesús es estar al nivel de sus discípulos. Jesús no le dice: no, tú eres mujer, tú no puedes escuchar esto es solo para varones. No, Jesús le dijo: siéntate, tú has escogido lo mejor, quieres aprender de mí, quieres conocer más de la palabra de Dios y tienes derecho, el acceso a educarte. Y esto rompe
con los paradigmas de su tiempo, porque la mujer no podía sentarse a los pies de un rabino y aprender la Torá. Jesús entonces está diciendo, la mujer tiene los mismos derechos que el hombre de participar en un culto, de ser digna hija de Dios y también puede educarse. María es para nosotros un modelo a seguir. Las mujeres también podemos conocer la palabra, estudiar la palabra, llegar a ser teólogas, maestras, enseñar, predicar la palabra. Lo que Jesús le está diciendo a María es para nosotras hoy. Yo abro la posibilidad de que hombres y mujeres se sienten a aprender de mi palabra. Se considera que Marta, la hermana de María, es una de las primeras teólogas que descubre quién es Jesucristo y cuál es su poder. Ella hace las primeras declaraciones teológicas. Tú eres el Mesías. Tú eres el que tienes poder para resucitar. Tú eres Dios. María y Marta de alguna manera estuvieron a los pies de Jesús y conocieron quién era verdaderamente Él. Y la que más sobresale en el liderazgo en el tiempo de Jesús fue la posibilidad de que María Magdalena fuera la discípula amada, la discípula en la que Jesucristo confió. No solo el liderazgo de las mujeres, sino de ir y enseñarle a los discípulos quién era Él. Se dice que después que Jesús murió y resucitó, María Magdalena tomó un papel de liderazgo muy importante entre los discípulos. Y esto causó un celo entre Pedro y ella, porque Pedro era el líder de los varones. Pero María era la líder y encargada de todo el grupo que seguía a Jesús. De tal manera que en el Pentecostés, ahí está María Magdalena. Y se cree que ella fue una gran predicadora de la palabra de Dios. Y se ha encontrado en el Evangelio apócrifo de María Magdalena que ella recibió enseñanzas de Jesús que compartía a sus discípulos. Algunas cosas que ella logró recopilar y enseñar a los discípulos. Y esto trajo celos con Pedro, porque esta discípula amada no solo fue llamada a seguir a Jesús, sino a proclamar que Cristo había resucitado. De tal manera que en los tiempos de Jesús abre la posibilidad nuevamente para que la mujer sea restaurada en su posición de ser hecha a imagen y semejanza de Dios y la posibilidad de servirle. Pero fue en la iglesia apostólica, en el periodo de Pablo, que él pone el andamiaje bíblico y teológico para que la mujer sirva en la iglesia de manera igualitaria que los hombres. Es con Pablo que se declara que en la iglesia somos un cuerpo y que cada uno tiene un ministerio que desarrollar en la iglesia. Y en los pasajes de Efesios 4, Primera de Corintios 12 y Romanos 12, San Pablo hace una recopilación de los dones que Dios da al cuerpo de Cristo, sin hacer diferencia hombre y mujer, para que le sirvamos en la iglesia. No hay nadie más que otro y no hay un don superior a otro. Ni los apóstoles son más que los pastores, que los evangelistas, que los maestros. San Pablo dice, todos nos necesitamos y todos podemos servir. Y ahí están incluidas las mujeres. Y la iglesia crece en ese periodo apostólico a través del trabajo arduo de hombres y mujeres que salen de sus lugares de origen, muchos de ellos,
algunos en sus propios hogares fundan iglesias como Lidia con su grupo o su célula de oración que después se convierte en su casa una gran iglesia. Se cree que Tabita en su casa inicia una iglesia, Dorcas, y que es una iglesia floreciente. También en la lista que San Pablo hace en Romanos 16, que es un pasaje bíblico muy hermoso, donde San Pablo hace una lista de las mujeres que servían a Jesús. Y no solamente servían con sus bienes, sino que eran usadas para predicar la palabra, para bautizar, para enseñar. Y ahí surgen, ¿verdad?, las primeras mujeres que Dios permitió ser pastoras. Si ustedes van a este pasaje de Romanos 16, San Pablo menciona a varias de esas mujeres que le acompañaron en el ministerio como Febe. Febe fue la primer pastora en la iglesia de Cencrea y algunos consideran que Febe fue utilizada no solamente para pastorear la iglesia de Cencrea, sino para que a través de ella otras iglesias fueran fundadas. También se menciona a Priscila y a Aquila, que fueron no solamente maestros que enseñaron a Apolos y a otros, sino que fueron misioneros itinerantes que ayudaron a diferentes iglesias, iniciaron iglesias y predicaron la palabra de Dios. Pero Priscila es considerada como una de las posibles autoras del libro de Hebreos, que ella se dedicó a recopilar toda esa información que podría ayudar al pueblo judío creyente a entender el Evangelio de Cristo. Y por eso se escribió el libro de Hebreos para sintetizar de alguna manera la fe que los judíos deberían tener en ese Cristo que había venido a transformar la religión judía y seguir a Jesús de otra manera. Priscila fue una gran maestra y también se menciona a María en el versículo 6, que ha trabajado en el Señor, dice, mucho entre vosotros. No sabemos si es María Magdalena u otra María, pero también se menciona a Junias, que junto con Andrónico, no sabemos si eran hermanos o eran esposos, pero dice que los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Esta pareja hizo un trabajo tremendo, reconocido en la iglesia, pero sobre todo el trabajo de Junias. Y algunos historiadores dicen que algunos seguidores de esa ala en contra de las mujeres quisieron borrar el nombre de Junias y ponerle que era un varón, pero el nombre era de una mujer que también se considera que se llamaba Julia y que estaba considerada como una de las apóstolas de ese tiempo. Está también en esa gran lista Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor, y a Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Se cree que estas hermanas eran portadoras de la fe, predicadoras de la palabra y que enseñaban y atendían una iglesia. No son hermanitas en Cristo que solamente estaban en la congregación y que recibían la palabra, sino líderes, a los que Pablo está enumerando acá, que están trabajando en el Señor. También dice, saluda a Rufo y a su madre, que han trabajado en el Señor. No se dice el nombre de ella, pero se considera que todas ellas han hecho un trabajo tremendo, ¿sí? Como a Julia, como a Olimpas y a todos los santos que están con ellos.
Lo que Pablo está diciendo en esta lista, todas estas mujeres, junto con estos varones, han contribuido al desarrollo del Evangelio en toda la parte, podría decirse, gentil en ese tiempo. También se habla de las hijas de Felipe. Ellas estaban en la iglesia de Hierápolis y dice que tenían una gran autoridad y Dios las utilizaba para predicar la palabra de Dios. Hijas de Felipe que tenían el don espiritual de la profecía y predicaban la palabra de Dios y eran respetadas y amadas. ¿Qué quiso detener en aquel tiempo a algunas mujeres? La palabra de Timoteo, en 1 de Timoteo 2, 8 al 15, que dice, no permito que las mujeres se enseñen, ha traído muchos problemas de interpretación. Y eso ha hecho que muchas iglesias en la actualidad todavía no permitan que las mujeres puedan ser ordenadas al ministerio o que puedan participar predicando la palabra. Otro pasaje que se utiliza para prohibir que las mujeres participen en asuntos de educación cristiana, de ser maestras en los seminarios, de predicar la palabra, ser evangelistas, es la de 1 de Corintios 14, del 33 al 35, en el que San Pablo dice que la mujer calle en la congregación. Estos dos pasajes, en tiempos de Pablo, se entendían muy bien, porque estaban hablando del contexto, de las situaciones problemáticas que habían en la iglesia en esos tiempos. En la iglesia de Corinto había muchos problemas con el hablar en lenguas y la interpretación de lenguas. Eran los dones espirituales, podrían decirse, primordiales. Pero se considera que las mujeres habían tomado tan en serio el hecho de hablar en lenguas que caían en escándalos o en éxtasis espirituales que hacían que no hubiera un orden en la congregación. En el tiempo en el que Pablo está hablando a los corintios, había mucha inserción en la congregación de costumbres paganas, como la prostitución sagrada de las mujeres, como que las mujeres tenían que hacer bailes y rituales para adorar a sus dioses, y que esto era algo que utilizaban su cuerpo para provocar a los hombres, porque se consideraba que la prostitución sagrada era buena para la fertilidad, y eso hacía que muchas mujeres tenían la idea de que al venir a Cristo podían continuar con esas prácticas paganas y utilizar el don de lenguas para exhibir su cuerpo, para interrumpir, para caer en éxtasis en el que ya estaban rayando en otras cosas que no estaban de acuerdo con la voluntad de Dios. Y por eso Pablo dice, no permito que las mujeres hablen en la congregación, es mejor que callen porque están provocando problemas. Y en el contexto de Éfeso, en el que en 1 de Timoteo 2, 8 al 15, se dice que no se permite que las mujeres enseñen. También habían problemas en el que las mujeres estaban siendo influenciadas por corrientes gnósticas, en las que se estaban enseñando otras doctrinas contrarias a la fe en Cristo Jesús. Y entonces San Pablo, al ver la influencia que estas mujeres estaban teniendo en la congregación, les prohíbe que enseñen. Pero son casos específicos de el contexto de las iglesias en las que se estaba desarrollando. Pero San Pablo jamás quiso prohibir que la mujer participara. Él fue uno de los promotores de que las mujeres trabajaran junto con los varones para la
para la extensión del Evangelio de Cristo. Después de Pablo, inicia una persecución ya mayor a los cristianos y las mujeres siguen siendo importantes en el desarrollo de la iglesia. En esa edad post-apostólica, que es más o menos del año 100 al 150, en que pues los discípulos de Cristo han muerto, los primeros apóstoles han sido sacrificados, muchos de ellos murieron como mártires. Algunas mujeres sobresalen como la ministra Tecla. Tecla legítimamente tiene el derecho femenino de la predicación y la enseñanza, principalmente durante los siglos posteriores, en donde el espíritu masculino tenía una cerrazón en ese terreno. En esta época, dice que Tecla, en la ciudad de Cartago, fue una mujer predicadora, bautizadora y profesora. Se le recuerda como una mujer que fue de gran influencia. Ella creyó en los tiempos de Pablo y después ella fue una gran predicadora de la palabra, ya que su incidencia fue en la comunidad de Asia Menor y todavía es recordada como una discípula de Jesucristo y una gran predicadora. Después surgieron algunas otras mujeres como Blandina de León, que en este periodo dice que ella luchó y murió como mártir predicando la palabra. Ella fue pionera en las Galias como predicadora de la palabra. Marcia, la concubina del emperador Cómodo, que creyó en Cristo y aún a escondidas de su esposo ayudó a la iglesia perseguida. Felicitas y su patrona Pibia, porque algo interesante que sucedió en ese tiempo, las mujeres ama y esclava podían ser iguales y considerarse una a otra para ayudarse y predicar la palabra. Apolonia, que fue diácona de la iglesia de Alejandría, Firmilinia de Cesarea en Capadocia, que fue una gran presbítera dedicada a la palabra de Dios, Catalina de Alejandría, que fue una brillantísima filósofa y gran estudiosa de la palabra, que enseñaba a los hombres, y esto le trajo muchos problemas, que fue hasta expulsada de la iglesia porque ella superaba a los varones en cuanto al conocimiento de Dios y de la filosofía. Y así podemos hacer una gran lista de mujeres muy sabias que fueron utilizadas por Dios y murieron predicando la palabra de Dios en el periodo de la persecución. Nectarina dice que fue la última diácona ordenada en el concilio de Constantinopla. Ahí se dice que los múltiples decretos prohibitivos de la ordenación de diáconos, por otra parte, indican que no ha sido fácil extirpar esa democracia que hubo en tiempo de la época apostólica, porque entonces surgen varones que deciden que la mujer ya no debe participar en el ministerio. Y entonces es a partir de que se institucionaliza la iglesia como la religión del Imperio Romano con Constantino en el 313, que él organiza el concilio de Nicea, y a partir de ahí se prohíbe que las mujeres puedan ser pastoras, diáconas, ministras, y ahora el poder de la iglesia está en manos de los varones.
Y fue una época de obscurantismo para la mujer, que a la mujer no se le da participación. Pero gracias a Dios, a través de la reforma, las mujeres vuelven a retomar un papel importante en la participación para el desarrollo de la iglesia. Y se cree que a pesar de ese periodo tan grande de la Edad Media, en el que no se permitía a las mujeres participar, hubieron mujeres que continuaron buscando a Dios y buscando el poder compartir la palabra a otros. Hoy estamos en el siglo XXI y la lista de mujeres de Romanos 16 se sigue escribiendo, con todas las mujeres que a través de la historia han participado y han contribuido para la predicación del mensaje del Evangelio en todo el mundo. Y tú y yo somos parte de esa historia. Por eso yo digo que Romanos 16 se sigue escribiendo. Se sigue escribiendo esa lista de mujeres y hombres dedicados a servir al Señor. Y en esta reflexión retomo la importancia que la mujer tiene para servir al Señor en el ministerio. Nosotras las mujeres también contribuimos a que el Evangelio de Cristo sea predicado a toda criatura. Y este privilegio que en algunos periodos de la historia ha querido quitarse, nosotros lo hemos reconquistado nuevamente y gracias a Dios tenemos la libertad de ser maestras en un seminario, de predicar la palabra, de ser evangelistas. Nuestra iglesia nos da apertura a que las mujeres podamos ministrar en puestos de autoridad, como ser superintendentas de distrito, ser superintendentas a nivel mundial, tener algunos cargos de liderazgo en el que podemos servir al Señor. Así que yo te invito, querida amiga, querida hermana, que tal vez no has encontrado un lugar de ministerio en tu iglesia, que en Cristo nosotros tenemos esa posibilidad. Jesucristo nos liberó de esa atadura en la que no éramos consideradas hijas de Dios, no éramos sido consideradas para el ministerio. Y Jesucristo dijo, ustedes también pueden hacerlo. Damos gracias a Dios por esta bendición y yo les animo en el nombre de Cristo a que busquen un lugar de ministerio en su iglesia. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y Dios nos ha llamado a servir. Dios nos ha llamado a desarrollar nuestros dones espirituales para el engrandecimiento de la obra de Cristo. Y algo que yo he descubierto a través de mi ministerio es que la única forma en la que podemos ser fieles a Dios es sirviéndole con todo nuestro corazón. Que Dios les bendiga.